Bully Magnets presenta Un águila sobre un nopal y devorando una serpiente. Todos los mexicanos saben lo que significa. Está en nuestras monedas, en todos los edificios gubernamentales, en el jersey de la selección y en nuestra bandera. Se trata del escudo nacional, y es un símbolo que ha sobrevivido al paso de los años. Piénselo, después de casi un milenio, es una imagen que se ha grabado en la conciencia popular, por sobre muchas otras cosas. Pero, ¿cómo llegó ahí? ¿Y qué significa realmente? Bueno, la mayoría de los mexicanos sabe también que dicha imagen proviene de las leyendas del pueblo de Aztlán, que era un pueblo nómada que habitaba en... algún lugar de por aquí. Cuenta la leyenda que un día el líder de la tribu, llamado Tenoch, tuvo una visión, en la cual se le apareció el dios Huitzilopochtli en forma de ave. Así es, soy Huitzilopochtli en versión ave. Ahora escúchame, Tenoch. Diga usted, señor Huitzilopochtli. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal la familia? Bueno, mira, así está la cosa. Vas a tener que agarrar tus cosas y caminar con tu tribu en busca del lugar ideal para fundar una gran ciudad. Una ciudad en mi honor, Tenoch. Oh, está bien, gran señor, pero ¿cómo sabré cuál es el lugar? Pues vas a encontrar una señal. Va a ser un águila. Un águila con las alas ligeramente desplegadas en actitud de combate. Oye, tal vez quieras escribir esto, va a ser muy complicado. Las alas desplegadas en actitud de combate y el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural, y posada sobre su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada, y la serpiente solo va a estar así, no va a estar mordisqueando y llenando de veneno al águila, sino que solo va a estar así. Como posando. Oh, vaya que eso es una señal sumamente específica. Sí, bueno, no te voy a mentir, Tenoch. Vas a tener que caminar un buen rato, pero te digo, cuando lo encuentres verás que la espera habrá valido la pena. Y así lo hicieron. Los mexicas partieron de Aztlán buscando la señal que les indicaría dónde construir su ciudad, seguramente topándose una y otra vez con un montón de falsas señales. Una cacatúa devorando un pescado parado sobre un montón de lechugas, un perico devorando una piña sobre un maguey, un tucán devorando un cangrejo sobre un montón de chiles, un águila devorando un nopal parado sobre una serpiente. Casi. Ya están cerca, no se rindan. Y después de muchos años de caminar, cansados y seguramente desmotivados y listos para rendirse, los mexicas dieron finalmente con aquella señal. ¡Felicidades, pueblo de Aztlán! Han encontrado la señal. El águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente. He aquí el lugar donde deberán fundar una ciudad en mi honor. Huitzilopochtli. En versión ave. Sí, así es, y está en medio de un lago. Sí, es un lago y... Bueno, no es por nada, pero pasamos por al menos 5 lugares mucho mejores que este. ¿De qué están hablando? Bueno, para empezar es un lago. Va a ser complicada la labor de construcción y aun si lo logramos, la ciudad estará hundiéndose constantemente. Y el lugar está literalmente rodeado de un montón de volcanes activos que podrían estallar en cualquier momento. Eso sin mencionar que el conjunto de montañas a nuestro alrededor forma una cuenca, lo cual evita que el aire se disperse. Y si en un futuro esta ciudad creciera y se convirtiera en una gran metrópolis, una de las más grandes del mundo quizá, el exceso de contaminantes se quedarían asentados en el valle porque los vientos no soplan. Vaya, esa sí que es una preocupación sumamente específica. Solo hagan lo que les digo y ya está bien. Créanme, va a ser una gran ciudad. Y así lo hicieron. Los mexicas fundaron su ciudad en el lugar en el que divisaron al águila. Y esa ciudad creció para convertirse en la gran Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, hasta que un puñado de españoles mugrosos la conquistaron y fundaron ahí su propia ciudad, que posteriormente se convertiría en la actual Ciudad de México. El mito del águila y la serpiente se mantuvo vigente aún después de 300 años de conquista. Quizá porque a la Iglesia Católica la verdad no le molestaba tanto. Porque la serpiente es una representación de ¡Satanás! Y los primeros insurgentes, como Morelos, retomaron la imagen. Y cuando se consolidó la independencia en 1822, Iturbide adoptó al águila como símbolo del imperio, colocándole encima una corona. Vaya, creo que me va muy bien. Pero ese imperio no duró nada y en banderas posteriores el águila perdió la corona. Hasta 1864, cuando en el Segundo Imperio Maximiliano enmarcó al águila y a la serpiente con el símbolo de la dinastía de los Habsburgo, colocándole la corona nuevamente. Ok, ya decídanse. En 1867 vino la restauración de la República con Benito Juárez, y el águila se representó con ambas alas expandidas y la mirada a la derecha. Mi águila es lo máximo. Porfirio Díaz solo hizo algunos cambios, y después de la revolución en 1910 y la promulgación de la Constitución en 1917, el águila volteó la mirada hacia la izquierda, y fue hasta 1968 que el muralista Francisco E. Penselguera dibujó la representación del escudo que conocemos actualmente.
por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz. Así es, ahora recuerden mi carota cada vez que lo vean. Como sea, el mito y la imagen han sobrevivido por todos estos años, aunque quizá la serpiente no siempre fue una serpiente. El águila en el códice mendocino no tiene nada en la boca, y los primeros cronistas, como Fray Diego Durán, a veces dicen que es una serpiente y a veces dicen que es un ave. ¿Cuál es, Fray Diego? Pon atención a tus crónicas. Oye, no me molestes. Muchos historiadores creen que lo que realmente llevaba el águila en un inicio eran los glifos del agua y el fuego, Inati Tlachinoli, que en conjunto significan la guerra. Lo cual está muy padre y todo, la verdad, pero hoy en día sería cansado de explicar y confuso para todos los turistas. ¿Qué es eso? ¿Una especie de arma del futuro? ¡Sí! ¡Es mi pistola de rayos láser! Así que recuerden todo esto cuando vean el símbolo nacional de México, que la verdad es muy bonito, y mucho mejor que una cacatúa sosteniendo un pescado encima de un montón de lechugas. Así es, nadie va a decir que Huitzilopochtli no sabe cómo hacer una bandera super épica. De nada, perras. Huitzilopochtli, ave fuera.